¿Cómo está, estimado hermano, estimada hermana? Comenzamos este programa de la Comisión 31 de octubre, que es la comisión que organiza una serie de actividades tendientes a celebrar el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en nuestro país. Durante este mes se han realizado muchas actividades, de las cuales, por ejemplo, destacamos la actividad que se hace en el patio de los disidentes, en el cementerio general, ya realizada, el acto que se hace en el Cerro Santa Lucía, en el lugar donde estaban los desterrados del cielo y de la tierra, el día de ayer en el Congreso Nacional, donde se han reconocido a pastores y pastoras de todas las regiones de nuestro país y también algunas instituciones. Todas estas actividades que yo le he mencionado y otras que se han ido realizando durante este tiempo, lo que buscan es celebrar la presencia de las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país, su testimonio, su extensión, el trabajo de evangelización y de apoyo que realizan a distintos sectores de la sociedad, especialmente a los sectores más desposeídos. Le damos entonces la bienvenida a este programa de la Comisión 31 de octubre. El día de hoy tenemos como invitado al profesor, pastor Juan Sepúlveda. El pastor Juan Sepúlveda es profesor de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile en el programa de licenciatura en Estudios Teológicos, Bíblicos y Diálogo Ecuménico. El profesor Sepúlveda estudió en el Instituto Superior Evangélico en ICEDET, donde obtuvo su licenciatura, y después en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, donde el año 1996 obtuvo su doctorado en teología. El profesor Sepúlveda es un investigador conocido, respetado, muy querido del mundo evangélico, pero especialmente del mundo pentecostal, y también con una fuerte, rica y larga experiencia en el mundo ecuménico. El día de hoy vamos a conversar con el profesor Juan Sepúlveda y vamos a preguntarnos qué significa, presento aquí para ustedes la última publicación del profesor Sepúlveda, que dice Pentecostalismo a la chilena, particularidades, rasgos teológicos y su impacto en la sociedad. Es un libro que se lanzó a inicios de año como parte de la celebración de los 60 años de la comunidad teológica. Así que le doy la bienvenida a nuestro invitado, el profesor doctor Juan Sepúlveda González. Bueno, saludo a las hermanas y hermanos que están siguiendo el programa en el amor del Señor, y estamos aquí atentos para dialogar en torno a esta conmemoración de la presencia de las iglesias evangélicas en Chile con motivo de la fecha de la Reforma Protestante. Atento a las preguntas y al diálogo. Bueno, como decía el profesor Sepúlveda, este programa se inscribe dentro de un contexto mayor que es la Reforma Protestante del siglo XVI, donde tenemos como gran personaje, líder que canalizó estas expectativas, don Martín Lutero. Sin embargo, hoy día queremos centrar nuestra atención en lo que es el protestantismo chileno y en un segundo momento hablar sobre el pentecostalismo más específicamente. Entonces, para dialogar con el profesor Sepúlveda le preguntamos por qué, o de dónde y por qué vienen los evangélicos a Chile. ¿Vienen de Europa? ¿Vienen de Norteamérica? ¿Y por qué vienen a Chile? Entonces, esa es la primera pregunta que le hacemos al profesor Sepúlveda para empezar a dialogar el día de hoy sobre este pentecostalismo a la chilena. Si partimos de lo primero, y que se remonta a los primeros años después de la independencia de nuestro país, la presencia evangélica no fue tanto una iniciativa misionera, es decir, de misioneros que llegaron a predicar el evangelio en Chile, sino más bien la presencia de las primeras personas o familias evangélicas fue fruto de la inmigración. Y en este caso, inmigración inicialmente más bien europea. Por ejemplo, la presencia de
ingleses en Valparaíso o en otras ciudades en el norte del país, y un poco más tarde la migración, incluso eso con un programa intencionado de promover la presencia de inmigrantes alemanes para colonizar el sur de nuestro país, después de la pacificación de la Araucanía, como se suele llamar eso en la historia en Chile, aunque no fue mucho de pacificación, bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, a través de la migración, encontramos la presencia en Chile de protestantes, por ejemplo, de tradición anglicana o de otras iglesias de habla inglesa, pero que tendieron a ser atendidos a través de capellanes anglicanos. Es decir, las primeras formas de culto protestantes que se desarrollaron en Valparaíso fueron cultos anglicanos. Y, naturalmente, en el caso de la inmigración alemana, la intención fue promover inmigración de alemanes católicos, pero eso no resultó tanto. Quienes llegaron eran de tradición protestante, luterana o reformada, y entonces, poco después de la inmigración alemana, se formaron comunidades cristianas alemanas de tanto tradición luterana como reformada. Y por lo tanto, en esta primera etapa no había tanto la intención de evangelizar a chilenos, sino simplemente reclamar el espacio para poder celebrar la fe de estos migrantes que habían sido acogidos en el país. Ya hacia fines del siglo XIX, digamos, no tan al final, pero entre 1870 y 1880, empieza a abrirse el camino también para la llegada, en este caso ya de misioneros con la intención de predicar a nuestro país, y de esa forma vemos llegar a Chile, por ejemplo, la obra metodista. La obra metodista llegó a Chile como un proyecto bien especial de promoción de misiones que se autosostengan desde temprano, y para eso estuvo muy ligada la obra metodista a la formación de escuelas, y los mismos profesores a la vez iban a ser los misioneros que predicaban el Evangelio. Y más o menos en la misma época, o incluso un poquito antes, llega a Chile también con el propósito de predicar a los chilenos, David Trumbull, ¿no? Un pastor congregacionalista, pero que va a ser el iniciador de la obra presbiteriana en nuestro país. Más o menos en la misma época luego se suman predicadores bautistas, adventistas, el Ejército de Salvación, la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Entonces, en este segundo grupo, ya el origen no es tanto Europa, sino es más bien Norteamérica. Hay algunos que son también europeos, pero que llegan a Chile luego de haber sido inmigrantes a Norteamérica. Entonces, la primera origen es europeo y el segundo norteamericano. Y entonces este segundo grupo llega con la intención de promover, sí, en el caso de ofrecer al pueblo chileno, particularmente a las clases medias, a las clases populares, la oportunidad de conocer el Evangelio a través de la predicación de la Iglesia Evangélica, y en particular, con mucho énfasis en la difusión de las Escrituras. Okay. ¿No? Déjame interrumpirte ahí. Entonces, adelante. Tendríamos dos momentos. El primer momento, que está vinculado principalmente al trabajo de capellanía, de acompañamiento a los extranjeros que vivían en nuestro país y que lo hace la Iglesia anglicana. Segundo momento es la llegada de los colonos alemanes que van al sur de Chile, especialmente a la región de la Araucanía. Ahora, de ese movimiento después va generalmente de Europa, ¿no es cierto?, tanto anglicanos como luteranos, pero después se va a sumar la iglesia metodista, la iglesia congregacionalista, etc. Eso ya entrando en el siglo XIX, y después va a llegar el movimiento pentecostal. De las iglesias que tú mencionas, Juan, ¿cuál de ellas va a tener mayor adherentes en nuestro país en ese primer tiempo? ¿Será la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, congregacionalista? ¿O es difícil todavía tener esa información más específica? Pero sería interesante, porque eso también nos va a llevar a entender después lo que va a pasar con el surgimiento o el nacimiento del movimiento pentecostal, precisamente en Valparaíso, que el año pasado fue declarada
como la ciudad capital del protestantismo evangélico protestante de nuestro país. Si puede focalizar las adhesiones o las adherencias y la presencia de las iglesias que tuvieron mayor llegada o mayor impacto en la sociedad chilena. Bueno, para explicar eso, yo partiría diciendo que no es casual que los evangélicos en Chile seamos conocidos como canutos, porque justamente a la mayor llegada, a la mayor presencia de la predicación evangélica y su alcance a la población en sectores ya más populares o de clases medias bajas, ahí entra a jugar mucho la figura de Juan Canut de Bon, un miembro de la Compañía de Jesús, un hermano jesuita que llega a Chile como misionero, pero que por diversas razones se aleja de la Compañía de Jesús y eventualmente se encuentra con un Nuevo Testamento dejado en una estación de tren por algún colportor evangélico, y con ese Nuevo Testamento él empieza a inquietarse y toma contacto, porque él vivía aquí en la zona de la Quinta Región, San Felipe, Los Andes, en esa zona, toma contacto con misioneros presbiterianos. Entonces, en un primer momento, él se vincula a la iglesia presbiteriana, pero eventualmente, y ya dentro de la iglesia presbiteriana es reconocido como predicador, recibe, digamos, la licencia para predicar el evangelio. Pero eventualmente el espíritu fogoso, la forma algo combativa de la predicación de Canut de Bon llevó a cierto conflicto, cierta inconveniencia dentro de la iglesia presbiteriana, y eventualmente él pasa a trabajar en el contexto de la iglesia metodista. Y entonces él va a trabajar primero en la zona de La Serena y Coquimbo, y eventualmente en la zona de la región del Biobío y la zona de la Araucanía. Y Juan Canut de Bon va a ser el primer predicador chileno que además irrumpe en el espacio público, en las calles, y eso va a hacer que de estas iglesias misioneras la primera que empieza a crecer en una manera más notoria, y que por lo tanto comienza a cambiar el foco de que los evangélicos protestantes en Chile eran básicamente extranjeros, y ahora comienza a surgir una militancia evangélica chilena. Eso se debe mucho al rol de Juan Canut de Bon en el contexto del trabajo evangelístico de la iglesia metodista en Chile. Entonces, hacia fines del siglo XIX y principio del siglo XX, la iglesia que más crece es la iglesia metodista. ¿Y qué pasa entonces con las otras iglesias que tenían presencia en Chile? Significa que la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana y anglicana, por mencionar algunas, tienen un mayor impacto en la sociedad chilena, o porque están abocadas a atender todavía a los hermanos y hermanas de procedencia de sus países y también de su confesión. ¿Eso explicaría esta fuerza que va tomando la iglesia metodista, que más temprano se abre a predicar el evangelio a los chilenos? Digamos, esa apertura a predicar el evangelio chileno ya viene con Trumbull. O sea, el propósito está allí. Sin embargo, la iglesia presbiteriana se dirigía un poco más hacia la clase media, tenía un énfasis muy importante a una comprensión teológica más coherente, más racional del evangelio, y en ese sentido no apelaba mucho al mundo popular, más que está vinculado a una experiencia religiosa tal vez más intensa, menos racional, más vivida, ¿no? Entonces la iglesia presbiteriana mantiene su presencia en Chile hasta hoy día como una iglesia, digamos, de un carácter más intelectual, más teológico, más pensante, si se quiere así, y no tan celebrativa, no tan culturalmente inserta en la cultura popular chilena, como va a ocurrir después. Bueno, luego vamos a hablar del pentecostalismo, ¿no es cierto? Pero eso comienza en la iglesia metodista. Y las iglesias luterana y anglicana
se mantienen, yo diría, hasta la mitad del siglo XX como iglesias que se restringen, digamos, a sus poblaciones de origen, a la población descendiente de la inmigración alemana o digamos, de trasfondo británico o anglosajón, ¿no? Y más o menos a partir de la década del 60, por dar una fecha aproximada, estas iglesias también comienzan a celebrar culto en español, a iniciar obras sociales, y de esta manera también esas iglesias inician un proceso de inserción en la sociedad chilena, pero se mantienen tal vez como iglesias en cuanto a su tamaño relativamente minoritarias y que tienen, digamos, algunas congregaciones más de carácter, digamos, de inmigrantes, de descendientes de inmigración, y otras congregaciones más mixtas y otras congregaciones netamente chilenas. Bueno, en el caso, perdón, una cosa que hay que mencionar, en el caso de la Iglesia Anglicana, sí ya hacia fines del siglo XIX inició una misión muy importante hacia la población mapuche, y entonces la Iglesia Anglicana tiene una presencia significativa en las comunidades mapuches del sur del país, y hay entonces una población anglicano-mapuche en el país, no despreciable. Bueno, estamos, estimados hermanos y hermanas, en el programa de la Comisión 31 de octubre, conversando con el profesor Juan Sepúlveda, quien es doctor en teología, profesor de la comunidad teológica. Nos ha mostrado un poco un cierto contexto histórico de la llegada de los evangélicos protestantes a nuestro país y cómo se fueron insertando en la sociedad chilena, y a su vez nos ha marcado la importancia de Juan Canut de Bon, quien ha sido uno de los predicadores así como más fogosos del protestantismo en Chile, y que ha tenido, ¿no es cierto?, un impacto a través de la iglesia metodista, la cual hasta el día de hoy continúa siendo una iglesia con presencia nacional. Vamos a hablar ahora de lo que yo les planteaba. Vamos a iniciar esta primera parte, Juan, sobre el libro Pentecostalismo a la chilena. Si nos puedes contar de qué se trata y después profundizar algunos de los temas, ya focalizándonos en el tema del pentecostalismo chileno, sin dejar de tener esta mirada un poco más amplia, latinoamericano, mundial, y cómo también se relaciona con otras experiencias de pentecostales que se dan en otras regiones del mundo. Así que si podemos ahora centrar nuestro diálogo, presento la portada del libro del profesor Juan Sepúlveda, Pentecostalismo a la chilena. ¿Qué quieres decir con el título? Y después puedes desarrollar algunas de las ideas de que trabajas en tu texto. Bueno, casi comentar el título lleva inmediatamente a algunos de los aspectos centrales del contenido, y es que el pentecostalismo chileno, que digamos su desarrollo fue bastante contemporáneo, o sea, más o menos simultáneo con el avivamiento pentecostal famoso en Norteamérica y en otras partes del mundo a comienzos del siglo, tiene algunas características que lo son propias, que son características particulares, y que incluso ha hecho que algunos estudiosos no lo consideren como parte realmente del pentecostalismo global o del pentecostalismo clásico. ¿Y cuál es esa particularidad? ¿Cuál es esa diferencia fundamental? Es que mientras el avivamiento pentecostal norteamericano y a partir de ahí en muchas otras partes del mundo se asocia mucho a la doctrina de que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es necesariamente la experiencia de hablar en lenguas extrañas, ¿no? O glosolalia, como se le suele llamar. Eso no es característico del pentecostalismo chileno. Es decir, el pentecostalismo chileno desde el principio, compartiendo la noción de que la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios y Jesucristo a través de su Espíritu Santo en la vida del creyente, se manifiesta en una experiencia transformadora y en una experiencia que muchas veces es vivida tan intensamente desde experiencias carismáticas, ¿no? Y en este sentido, el pentecostalismo no ha identificado alguna
por llamarle así, manifestación carismática específica, como la lengua, o como la danza, o como la profecía, o alguna otra, como la evidencia única necesaria como evidencia, sino que el pentecostalismo chileno se ha caracterizado por reconocer la diversidad y ni siquiera hablar de evidencia. El pentecostalismo habla más bien de manifestación, el pentecostalismo chileno habla más bien de manifestaciones. Y el acento en el pentecostalismo chileno no está puesto en la forma de la manifestación ni la espectacularidad de la manifestación, sino que esa experiencia de encuentro con Dios se traduce en un cambio de vida profundo en las personas que lo viven, ¿no? Y por lo tanto, el acento y el testimonio pentecostal, la forma clásica de la predicación pentecostal es dar testimonio de la conversión, dar testimonio de cómo mi vida cambió. Entonces, el acento está puesto allí. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de las personas? Es que transforma sus vidas, ¿no? Y eso es tan rico, tan emocionante, tan significativo en la trayectoria biográfica de una persona, que la persona necesita compartirlo, comunicarlo, transmitirlo, y a veces las palabras racionales, las palabras cotidianas no alcanzan, y entonces la gente explota o en llanto, o en risa, o en alegría, o también las lenguas están presentes también en la experiencia chilena, pero no condicionado a ser una experiencia única. Y entonces, ligado a eso, la otra característica fundamental que uno podía atribuir al pentecostalismo chileno es que esa mirada más libertaria, más de reconocimiento de la libertad en que el Espíritu se manifiesta, ha facilitado un nivel de inserción cultural del protestantismo evangélico en Chile, que ha adquirido características de la cultura popular, ¿no? El modo de cantar en nuestra iglesia, el modo de celebrar, está muy arraigado en la cultura popular, en la cultura musical, en la cultura folclórica, del campesinado y de sectores populares urbanos, ¿no? Entonces, allí estamos apuntando entonces algunas de esas características que son propias de lo que ahí en el título del libro llamo el pentecostalismo a la chilena. El libro entonces trata de compartir los antecedentes históricos, teológicos, pero las características del desarrollo en Chile y luego sus rasgos teológicos, las características de su predicación, esto que acabo de explicar, cómo se ha insertado en la cultura chilena. Otro rasgo característico del pentecostalismo chileno es que mucho más tempranamente se abrió al diálogo y a reconocerse como parte del mundo evangélico y protestante más amplio. En otros países, incluso en Estados Unidos, en Brasil y en otras partes, el pentecostalismo era visto casi como un mundo completamente aparte del mundo evangélico protestante. Es casi como si fueran otra religión, ¿no? Muy distante, muy tenso. En cambio, en el caso chileno, el mundo pentecostal se siente es como la expresión mayoritaria del pueblo evangélico chileno, ¿no? Y eso también es un rasgo. Por eso hay un capítulo en el libro dedicado al tema de pentecostalismo y ecumenismo. Ecumenismo es el término técnico para hablar del movimiento de recuperación de la unidad cristiana que a lo largo de la historia se perdió. Entonces, el pentecostalismo chileno ha sido activo en el movimiento de unidad cristiana de una manera distinta a lo que ha ocurrido en otros países del mundo. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, Juan, para después continuar. Y tú ya entraste a hablarnos sobre el tema del pentecostalismo a la chilena y cómo se va a diferenciar en algunos trazos con otros pentecostalismos. Entonces, a la vuelta, vamos a pedirle al profesor Juan Sepúlveda, nuestro invitado el día de hoy, que pueda puntualizar aquellos aspectos o los antecedentes teológicos del movimiento pentecostal, pero también aquellos elementos que son propios de la predicación del Evangelio desde la perspectiva pentecostal. Y ahí entonces vamos a cerrar el programa del día de hoy. No olvides
olvide seguirnos en nuestras redes sociales como TNE TV. Estamos en el programa de la Comisión 31 de octubre, como decimos que cada año organiza una serie de actividades para celebrar en Chile la presencia, el aporte, la llegada de las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país. El día de hoy estamos conversando con el profesor doctor en teología Juan Sepúlveda, pastor de la Misión Iglesia Pentecostal, con quien hablamos sobre su publicación, su última publicación, llamado Pentecostalismo a la chilena, y él ya nos fue contando algunos aspectos. Quisiera, profesor Sepúlveda, si usted nos pudiera resumir dentro de lo posible lo que son los antecedentes teológicos que caracterizan al pentecostalismo chileno, para después continuar dialogando con otros temas que se deducen de la presentación de su libro y de lo que hemos conversado. Esquemáticamente hablando, si hacemos un recuerdo a lo que fue el acento teológico de la Reforma protestante de Lutero, lo que se enfatizó allí fue la gratuidad de la salvación o la doctrina de la justificación, ¿no? Dios nos salva gratuitamente, ¿no? No hay mérito de nuestra parte. Bueno, y a eso le llamamos justificación por la fe. Y ese fue el acento característico del protestantismo en sus primeras etapas. Ahora, el pentecostalismo chileno se llama metodista pentecostal. ¿Por qué se llama metodista pentecostal? Porque su herencia es una herencia metodista. ¿Y qué es el metodismo? El metodismo es un movimiento que surge en Inglaterra dentro de la iglesia anglicana, que es una iglesia que está influida en un sentido por la Reforma protestante, pero por otro lado tiene una influencia más fuerte todavía de la tradición católico-romana, ¿no? Y en el siglo XVIII, en Inglaterra, surge un movimiento renovador cuya figura líder principal es Juan Wesley, ¿no? Que va a enfatizar que la gracia del Señor, la gracia redentora, no solo nos justifica, sino que también nos santifica, ¿no? ¿Qué significa eso? Es que, no, por así decir, no basta que Dios nos perdone, nos limpie nuestros pecados y luego nuestra vida siga tal cual, ¿no? La obra salvífica de Dios hace que las personas crezcamos en el amor cristiano, es decir, que nos hagamos personas de bien a lo largo de nuestra vida, y eso es lo que se llama la santificación. Y hubo algunos de los teólogos que fueron parte del movimiento wesleyano que insistieron que tal vez justamente esta obra de santificación tiene mucho que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces se asocia, en cierto modo, santificación con incluso se usa el lenguaje, un bautismo del Espíritu Santo. Este énfasis wesleyano en la santidad fue muy fuerte en el tipo de espiritualidad o la forma en que se dio el desarrollo de la iglesia evangélica en los Estados Unidos, donde se desarrolló lo que se conoce como el movimiento de santidad. Y hacia fines del siglo XIX, en el movimiento de santidad hubo muchos avivamientos, y en esos avivamientos hubo mucho énfasis entonces en esto de que acabo de mencionar, el bautismo del Espíritu Santo. Y hubieron algunos sectores que empezaron a hablar, bueno, en realidad tenemos que reconocer que la obra de Dios incluye la justificación, la santificación y un bautismo del Espíritu Santo casi como una tercera obra de la gracia, que no es que nos salva, que recién ahí uno es salvo, sino que nos empodera, nos da poder para la evangelización, particularmente para el desarrollo de la misión, para el impacto transformador del Evangelio en la vida del mundo. Entonces, Chile, el pentecostalismo chileno es un derivado directo de la forma en que llegó el metodismo a Chile. El metodismo a Chile llegó a través de la labor del misionero William Taylor, y William Taylor era un activo misionero, predicador, muy fogoso del movimiento de santidad metodista, ¿no?
En los escritos de Taylor va a hablar, él claramente habla de esta presencia del Espíritu Santo. Ahora, una de las características, yo diría, una de las riquezas del pentecostalismo chileno es que al ser más experiencial y no tan intelectual, no tan racional, porque en el caso norteamericano hay mucha teología, hay mucho escrito, mucho debate teológico, y en ese debate teológico se dio toda una discusión. A ver, son tres obras distintas de la gracia que necesariamente tienen que darse en un tiempo diferente. Primero uno tiene que tener claro cuándo fue justificado, luego cuándo fue santificado, y luego cuándo... ¿No? Una serie de debates. ¿Son dos, son tres, son qué? El movimiento pentecostal chileno no se ha enredado con eso, sino que ha enfatizado simplemente que Dios sale a nuestro encuentro a través del Espíritu Santo y sale al encuentro de personas comunes y corrientes que al escuchar la predicación viven experiencias transformadoras, y esa experiencia transformadora tiene todas esas dimensiones. O sea, la gente se siente perdonada, por lo tanto justificada. La gente experimenta un cambio de vida, por lo tanto ahí está presente la santificación. Y por otro lado, eso lo llena de un nuevo entusiasmo, de unas nuevas ganas de compartir ese cambio, ese regalo de Dios con otras personas. Y entonces allí está la noción del empoderamiento del Espíritu Santo para la misión. Entonces yo diría que el pentecostalismo chileno tiene este dinamismo que no se enreda en discusiones dogmáticas de qué viene primero, qué después, sino que reconoce la libertad del Espíritu para actuar en la vida de las personas. Bueno, estamos conversando con el profesor Juan Sepúlveda sobre el pentecostalismo a la chilena en la expresión propia de él, que titula su último libro. Ahora, nos gustaría, profesor Sepúlveda, ya usted algo dijo, pero si pudiéramos centrarnos en lo que es la predicación del pentecostalismo chileno dentro de esta celebración litúrgica o del culto que incorpora tempranamente instrumentos de la cultura popular chilena, que incorpora una serie de coritos que son propios de nuestras iglesias pentecostales. Las vigilias, las cadenas de oración, entre otros elementos, forman parte de lo que es el culto, la predicación o la vida de los hermanos y de las hermanas pentecostales. Si pudiera referirse ahora a la predicación, sus énfasis y a lo que llama permanentemente a las personas que escuchan la palabra del Señor. Concentrémonos en esa parte para continuar después con una o dos preguntas más. Bueno, la predicación, ¿no es cierto?, como entiende el sentido común de toda la iglesia, es la lectura y por lo tanto proclamación y explicación, ¿no?, de las Escrituras, de la palabra del Señor. Entonces, claramente, como en todas las iglesias, en la iglesia pentecostal la predicación es una parte importante, bastante central en el culto, y se basa en la lectura de un texto del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Una de las características en el caso del pentecostalismo en general y también en Chile es que la elección de esa lectura normalmente no se guía por un plan litúrgico, un plan de lectura general, digamos de la denominación, sino que la persona que predica ora, pide la dirección del Señor y ella misma, digamos, en su convicción inspirada por el Señor, escoge el texto sobre la base que va a predicar. Y la característica típica de la predicación es que más que una explicación intelectual, una explicación racional del texto, es una especie de comprobación de cómo lo que el texto proclama se verifica en la vida y tal vez en el testimonio del propio predicador. Es habitual que el predicador cuente el testimonio de su propia experiencia de conversión o de cómo esa palabra se ha hecho carne en la vida de la comunidad cristiana. Por lo tanto, más que una explicación, es un testimonio, es un relato.
es un contar la manera en que esa palabra, esa proclamación de la buena noticia del Evangelio, ha impactado su propia vida, la vida de la comunidad de fe, y por lo tanto, a partir de ahí intenta apelar al oyente, sea el oyente la congregación de los ya convertidos, o si es predicación callejera, la de gente a la cual se quiere atraer al Evangelio, que por lo tanto implica siempre la predicación esa invitación al encuentro con el Cristo que se manifiesta en la palabra. ¿Cuál sería, gracias Juan, gracias por tu presentación, pero cuál sería la centralidad? ¿Cuál es lo más importante en el culto pentecostal desde sus orígenes y si eso ha variado el día de hoy? Hay una cosa que es bien llamativa en los relatos del avivamiento pentecostal chileno, que básicamente es el libro del pastor Willy Hoover, la historia del avivamiento pentecostal en Chile, pero él tuvo también otros escritos, incluso en revistas pentecostales norteamericanas, en otros lados, y él cuenta lo siguiente, dice que en el culto de Año Nuevo del año 1909, que recién estaban empezando a usar el templo que construyeron, se dio una cosa como muy maravillosa, y es que al momento de la oración, en forma más o menos espontánea, no ocurrió lo que era tradicional en la liturgia, que la oración fuera dirigida por un hermano o uno o dos hermanos, sino que la congregación explotó en una oración simultánea como corriente de muchas aguas. Hoover usó esa expresión. Y eso fue una cosa que él no planificó, no programó, sino que se dio y se transformó en una característica del culto pentecostal, que es un culto de mucha oración y de oración simultánea, donde los miembros, las hermanas y hermanos, oran generalmente en alta voz, simultáneamente. Entonces es un rumor en el culto. Entonces uno tiene que decir, bueno, la predicación, la oración es un aspecto central. Ahora, uno podría describir que el culto es como básicamente un contar la historia de la redención, no solo la historia de la redención en el pasado, los hechos de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, sino cómo esa historia antigua impacta en la vida presente. Entonces, las canciones, los himnos, la predicación, la oración, de alguna manera, todo eso contribuye a un relato. Cristo vive, Cristo está aquí, Cristo puede transformar tus vidas y de esa manera puede traer, ¿no es cierto?, el bien a tu vida, a tu familia y a tu comunidad. Entonces, en el lenguaje de las propias iglesias pentecostales se suele usar el término de lo que es un culto vivo. Un culto vivo es donde, por así decir, pasa algo. ¿Y qué es lo que pasa? Es que la gente expresa, manifiesta en su participación en el culto esa alegría, ese reconocimiento del impacto de la presencia de Dios en la vida de la persona, de la comunidad y por lo tanto de todos nosotros en el presente, ¿no? Culto vivo, yo diría que es una característica o es algo que se espera del culto pentecostal. Estamos conversando con el profesor Juan Sepúlveda sobre el pentecostalismo a la chilena y él ha hecho una reflexión muy importante sobre la importancia del culto, de la celebración cúltica del mundo pentecostal, en donde convergen distintos factores, como él decía, la oración, la proclamación de la palabra, el testimonio, el llamado a la conversión, pero esta dimensión de un culto muy alegre, muy participativo, un culto donde se alaba, se bendice el nombre del Señor, se hacen llamados a la conversión, al arrepentimiento, pero también hay un énfasis en salir y continuar predicando el Evangelio. Estimado Juan, si tú puedes, para cerrar el programa del día de hoy, puedes hacer una especie de conclusión de lo que significa
este pentecostalismo a la chilena vinculado con la celebración litúrgica o con el culto pentecostal. Te ofrezco de nuevo la palabra. Lo que haría más bien es una invitación y un llamado a interesarse en conocer la propia historia del mundo pentecostal chileno, porque, una de sus características ha sido esto que ya dije, enfatiza mucho el encuentro con Dios como la clave de un cambio de vida. Y por lo tanto, el pentecostalismo históricamente vio que su influencia en la sociedad no puede ser una influencia que se hace a través, por ejemplo, de la participación política directa. Los evangélicos podemos, desde la legislación, influir en el país. Nosotros tenemos nuestra riqueza, nuestro aporte es facilitar con un culto, con una predicación que acoge a las personas, no las condena, no las critica, no las señala con el dedo, sino que las invita y de esa manera ofrece un camino de redención, un camino de transformación, y algo de eso hemos perdido a lo largo de la historia. Y por lo tanto, esta celebración debería ser una invitación a renovarlo. Ahora como que confiáramos más que la transformación puede venir con imponer una determinada ley que prohíba ciertas cosas, que limite ciertas cosas, cuando en realidad lo que siempre creímos es que Dios transforma a las personas cuando se encuentran de corazón, de lo profundo de su experiencia con Jesús, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese encuentro con Dios es el centro de la experiencia que predica el pentecostalismo. Bueno, muchas gracias, estimado profesor Juan Sepúlveda, por compartir con nosotros hoy día su trabajo, su lectura, su interpretación sobre el pentecostalismo chileno. Siempre quedan temas pendientes como esta dimensión del pentecostalismo, su testimonio y búsqueda de unidad, el pentecostalismo y sus trabajos en sectores populares, en jardines infantiles, etcétera, etcétera. Siempre es un tema que se puede ampliar mucho más. Sin embargo, en este programa queremos dejar este aporte para nuestras iglesias, nuestros hermanos y hermanas evangélicos, y de forma especial destacar la importancia que ha tenido el movimiento pentecostal o el pentecostalismo chileno en nuestro país, donde miles, millones de vidas de personas han sido transformadas por la proclamación y la predicación del Evangelio. Así que, profesor Sepúlveda, muchas gracias. Esperamos tenerlo en otra ocasión y deseamos que el Señor le bendiga. Igualmente, muchas gracias. Nosotros, al cerrar el programa del día de hoy, quiero dejar dos encargos. Me ha impactado el día domingo en la liturgia de nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, el testimonio de una hermana, la hermana Concepción, llamada Conchita, quien nos compartió de una situación de salud que enfrenta muy difícil y muy delicada, y la de un joven estudiante universitario, Joaquín, que hace un largo rato viene con un tratamiento. Le pido a usted, hermano y hermana, que en sus oraciones pida al Señor por la hermana Concepción y por el hermano Joaquín. En la alegría de verles y de encontrarnos hoy día y en los próximos programas, deseo para su vida que el Señor le bendiga y le guarde.